Amigos, bienvenidos a 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la coyuntura electoral en el año 2011 y sobre todo los retos que hay en materia delincuencial, es decir, el crimen organizado, delitos en cuestiones electorales y la participación del gobierno federal para evitar y combatir estos. Quédense con nosotros, empieza 3 en 30. No se vayan. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Queridos amigos, bienvenidos a 3 en 30. Tenemos hoy un programa muy especial. Vamos a hablar de la FEPADE, es decir, la Fiscalía, el órgano del gobierno federal encargada de procurar justicia en materia electoral. Este es un año electoral muy interesante, muy intenso, y me acompañan hoy mis co-conductores Roberto Ramos. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. José Manuel Aspirós. Hola, un gusto, buenas noches. Vamos a un reportaje especial que hemos preparado sobre ustedes, precisamente sobre la FEPADE. Las elecciones de 1988 fueron un parteaguas en la vida electoral de México. La disputa por la presidencia entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari casi termina en un gran enfrentamiento social ante lo que millones de mexicanos vieron como uno de los mayores fraudes en la historia del país. En las calles había una gran efervescencia que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. De hecho, hubo miles de boletas electorales que aparecieron quemadas en basureros, en el campo o incluso muertos en algunos estados. La Secretaría de Gobernación que organizaba las elecciones quedó mal parada y en total descrédito con la presunta caída del sistema. Las personas se sentían engañadas y mostraban pruebas, listas del padrón rasuradas o los nombres de personas muertas que incluso votaron. De ello se creó el Instituto Federal Electoral en octubre de 1990, organismo autónomo regido por ciudadanos. Sin embargo, sucedió lo mismo en las elecciones de 1994. También hubo descontento social. Para eliminar el peligro de la protesta y el riesgo de estallidos sociales, el 19 de julio, pasadas las elecciones, fue creada la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mejor conocida como FEPADE. Aunque nació como una subprocuraduría de investigación y castigo a delitos electorales como robo de urnas, acarreos, compra de votos o uso indebido de dinero en campañas, no ha cumplido cabalmente con su cometido. Muchas han sido las pruebas presentadas por ciudadanos o partidos para demostrar los delitos electorales y no se aplican castigos con prontitud. Las investigaciones son tardadas y se aplican a individuos. Sus juicios no han tenido mayor trascendencia. La mayoría de los culpables salen limpios. De hecho, no influyen en los resultados electorales. Para enfrentar con credibilidad los procesos electorales, su mayor reto es convertirse en un organismo autónomo y ciudadano. Siempre ha formado parte de la Procuraduría General de la República y desde las elecciones del 2006 ha pasado desapercibido. Pues ya lo vemos, un largo camino el de la democracia mexicana, muchos años, la construcción a través de muchos esfuerzos de ciudadanos, de todos los partidos políticos, y bueno, construido todo este sistema en tres grandes pilares, ¿no? El Tribunal Electoral, el Instituto Federal Electoral y la FEPADE. En particular en este tema, sus comentarios, mi querido José Manuel. Bueno, lo dices bien, ¿no? Este sistema de tres pilares del sistema electoral mexicano que se ha ido debilitando desde mi punto de vista a nivel IFE, ¿no? Con el nombramiento de los consejeros electorales con cuotas de partidos, con un tribunal que ha trabajado medianamente bien, ¿no? en sus decisiones, y una FEPADE que ha hecho un esfuerzo, pero que tiene muchas tareas pendientes, y lo vemos en la cantidad de recursos que se gastan en las campañas electorales, y te lo digo como un ciudadano cualquiera, ¿no? Tú ves que un gobernador gasta millonadas de recursos con programas sociales, con programas estatales para favorecer al candidato de su partido. Ves incluso gobernadores de unos estados involucrándose en campañas de otros estados para que ganen, ¿no? Este es el caso de nuestro jefe de gobierno, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Que no hay ningún delincuente electoral pues que sea castigado, ¿no? Roberto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que necesitamos muchos más delincuentes electorales, vulgarmente. Más bien. Necesitamos muchos más cárcel. delincuentes electorales en la cárcel, mejor conocidos como mapaches vulgarmente, y creo que así se les tiene que llamar como lo que son, una vulgaridad. Los necesitamos en la cárcel, pero también necesitamos herramientas que nos permitan dejar de que terminen los partidos políticos de recibir dinero del crimen organizado, del narcotráfico, porque los gobernantes que están entrando últimamente están entrando ya con muchos compromisos de ese tipo
y pues, ahí está el resultado a la hora de atender al crimen y a la hora de buscar un Estado de Derecho, pues que llegan con las manos atadas totalmente. Perdón, nada más de una cosa. Habla de los mapaches. Y también son los delitos que conocemos, ¿no? El carrusel, el ratón loco, los mapaches. Pero también hay delitos nuevos, ¿no? Delitos cibernéticos, delitos de dinero que viene de lavado de dinero, ¿no? De recursos del narcotráfico. Son tareas pendientes que si no se reforma a nivel legal la tipificación de los delitos, pues nada puede hacerse para combatirlos, ¿no? Y combatirlos de arriba para abajo, también, porque muchas veces, pues sí se arman expedientes en contra de brigadistas, en contra de miembros de partidos políticos menores, pero pues hemos visto también, como dice bien José Manuel, a gobernadores dirigiendo campañas políticas con pruebas y no tenemos a ninguno en la cárcel. Eso es falta de justicia. Sí, es decir, el tema de la intervención ilegal en elecciones, pues prácticamente muchas personas en este país de los 3 grandes partidos políticos, no hay excepción, pues era casi una profesión, ¿no? Y efectivamente, pues ante el miedo con el que se construye el sistema democrático mexicano, que se construye con pues, muchas vicisitudes complejas, ¿no? Con miedos de las fraudes electorales, se crea esta institución importante que ha ido evolucionando y pues que hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar un poco más en ella. Un año electoral complejo, ya estamos viendo muchos muertos en algunos estados, estamos Guerreros sobre todo, estamos rompiendo récords de forma inaudita este año, llevamos muy pocos días y muchos muertos. Vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado del día de hoy, uno de los funcionarios más importantes de la FEPADE, el director precisamente de Política Criminal y de Vinculación, es Alejandro González Durán. Vamos a ver su semblanza, vamos a un corte y regresamos con él. Muchas gracias. Alejandro González Durán Fernández es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Su desarrollo profesional ha estado vinculado a la materia electoral tanto en México como en el extranjero, habiendo participado en el ramo como servidor público, consultor, funcionario partidista y staff de la campaña demócrata por la alcaldía de Nueva York. En el sector público destaca su paso por las 3 instituciones especializadas en materia electoral del Estado mexicano. En el Instituto Federal Electoral fue asesor de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 1997 a 1998. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como asesor de la presidencia del 2009 al 2010. Desde septiembre de 2010 es director general de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. De 1998 a 2001 fue consultor asociado de Consultiva SADCB, en donde participó en diversos proyectos de reingeniería de procesos, reformas institucionales y legislativas. En ese periodo fue asesor de la comisión de expertos que analizó los mecanismos de votación para mexicanos en el extranjero del IFE. En 2002 participó en la fundación de Fuerza Ciudadana, partido político nacional del que fuera secretario de Asuntos Electorales del Distrito Federal y representante ante el Instituto Electoral de la Capital, el IEDF, en el 2003. En tal carácter asesoró a la presidencia de Panamá, la campaña presidencial en República Dominicana y a la alcaldía de Nueva York. Ha sido comentarista para Univisión y CNN en español y ha publicado diversos artículos en medios nacionales y extranjeros.